¿Cómo comprobar si hay corrupción en una iglesia local? Bienvenidos a Casos Cristianos, un programa de orientación bíblica para toda la familia. Con ustedes, el pastor Smiley Rosario. Hay palabras que se vuelven tendencias en un periodo determinado, ya sea a nivel local o internacional, de acuerdo a la gran cantidad de personas que la utilizan al hablar o escribir en las plataformas digitales. Recuerdo que en el año 2008 la palabra más mencionada fue crisis, que en su mayoría fue producto de la crisis de los derivados de hipotecas de baja calidad en Estados Unidos, que repercutió de forma negativa en la economía mundial. Para el año 2020 la palabra coronavirus fue la más buscada en el ámbito internacional, debido a la pandemia mundial de COVID-19. Y así sucede con otros términos y frases que se vuelven parte de nuestro lenguaje cotidiano. Una de las palabras que se ha mantenido en el argot popular y que ha escalado los niveles de tendencias más altos en nuestro país es la palabra corrupción. Regularmente la gente asocia el término al ámbito político y se crea la imagen de un funcionario que comete abuso de poder para beneficio propio, mediante sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación, el nepotismo, entre otros actos delictivos. Sin embargo, puede haber corrupción en todas las instancias del Estado y también en la sociedad. ¿Qué es corrupción? Las definiciones varían, pero el diccionario de la lengua española dice vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. Y en las organizaciones, especialmente las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. La Biblia contiene muchas referencias al pecado de la corrupción en el pueblo de Dios. Tenemos el caso del pecado de Acán, que se narra en Josué capítulo 7, donde se nos dice que sustrajo un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codició y tomó, y también lo escondió bajo tierra en medio de su tienda, y el dinero debajo de ello. Como castigo de Dios, Josué y el pueblo tomaron el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor, donde los apedrearon y los quemaron. Tenemos también el pecado de los hijos de Samuel. En primero de Samuel capítulo 8 versículo 3 nos dice lo siguiente: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Balaán y de todo lo que pasó en el tiempo de los reyes de Israel y de Judá. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 5 encontramos al Señor castigando el fraude de Ananías y Zafira a través del apóstol Pedro. Por otro lado, Pablo en sus cartas advirtió a los líderes a no ser codiciosos de ganancias deshonestas y denunció a maestros corruptos en Tito capítulo 1 versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. La corrupción es una agresión al prójimo y también al bien común, y hay situaciones que pudieran dar indicios de corrupción en una iglesia local. Número uno, cuando no se transparentan las ofrendas, es decir, cuando los miembros no son informados a través de la presentación de un reporte financiero, ya sea en un mural o en una asamblea general. Número 2, cuando algunos maestros defraudan a los hermanos, manipulándolos a ofrendar para recibir un milagro o una bendición,
y luego no se sabe qué hacen con ese dinero. Número 3. Cuando un pastor se vuelve un cacique y tiene el control absoluto de las ofrendas, reclamando para sí innumerables beneficios por encima de los demás líderes, si realmente existe una pluralidad y paridad en el ancianato. Número 4. Cuando la iglesia evade el pago de los servicios básicos que consume, ya sea electricidad, agua, internet, entre otros. Y número 5. Cuando el liderazgo se presta para bendecir a potenciales ofrendantes y dueños de negocios dudosos. La corrupción en una iglesia local no solamente afecta su testimonio en la comunidad, sino que también tiene un impacto tan fuerte en la sociedad que ya muchos se han creado prejuicios de los pastores y de las iglesias en sentido general. Realmente hay muchas maneras en que una iglesia puede caer en el pecado de la corrupción, y esto es algo en lo que no debemos ser partícipes. La Biblia enseña lo siguiente. Romanos capítulo 13, versículo 7 dice: Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Uno de los ejemplos más notables en este asunto lo constituye el testimonio de Zaqueo, un recaudador de impuestos que se había enriquecido defraudando a su pueblo y que ve pasar a Jesús a su paso por Jericó. Su encuentro con el Señor fue tan impactante en su vida que pudo decir en Lucas 19:8 lo siguiente: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Finalmente, el apóstol Pablo nos deja una gran enseñanza en 2 Corintios capítulo 8, versículos 19 al 21, que toda iglesia cristiana debe imitar. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Versículo 20. Queremos evitar crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo. Y el versículo 21 nos dice: porque procuramos hacer lo correcto no solo delante del Señor, sino también delante de los demás, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional. Si tienes alguna idea que aportar, favor escríbenos tu comentario. Gracias por tu fiel sintonía y si Dios lo permite nos encontraremos en el próximo Caso Cristiano. Hemos llegado al final de este programa. Si deseas enviarnos uno de tus casos, escríbenos a casoscristianos@hotmail.com. Te esperamos en una próxima entrega. Dios te bendiga.